Si podemos conectarnos con cosas que hoy día nos hagan sentir niños y que nos hagan sentir libres y nos hagan sentir con esa energía, que ese calor que sale adentro, que dice, me encanta lo que hago, no tiene que ser todo el tiempo, pero estos momentos yo creo que es lo que pueden hacer diferente nuestros días. Hay mucha gente que dice, no, hay que dar sin esperar recibir. Yo no estoy tan de acuerdo de eso porque yo creo que un tema ya hasta energético, todo va dando vueltas, ¿no? Entonces creo que uno cuando da desde lo más profundo, te sorprendes de lo que puedes recibir, que no estoy hablando de cosas materiales, ¿ah? Te estoy hablando de oportunidades. A mí me hace mucho ruido, Ale, cuando yo escucho a gente que habla mucho de la transformación, de yo quiero ser el héroe que viene acá a salvar, yo quiero ser como, tengo mis privilegios, quiero que otros también, o sea, me hace mucho ruido ese ego. Estamos en este país con este contexto político, en una pandemia, ahora saliendo, o sea, con miles de temas. Y claro, es la realidad, pero es una realidad que tú no puedes controlar. ¿Qué es lo que yo sí puedo controlar y qué oportunidades puedo crear? Esas voces siguen ahora también en mí en otros aspectos, ¿no? Pero creo que en ese momento de mucha plenitud se silencian bastante. A veces vivimos así, ¿no? Felices con mostrando las estrellitas que hemos logrado, que no está mal, pero digo que somos más que eso. Bienvenidos a este episodio de Peruanos que Inspiran, espacio donde buscamos visibilizar a cada vez más peruanos que la rompen en lo que hacen y apuestan por el Perú. Tengo el placer de presentarles a la directora de Estrategia y Alianzas de Mosaico Laboratorio Creativo, organización que busca acelerar la transformación social de Perú y América Latina. Ella es miembro del directorio de Enseña Perú, ha trabajado con y para organizaciones con grandes misiones de transformación en Perú y en el mundo, como IPAE, Perú Sostenible y Khan Academy. Ella es economista de profesión y cuenta con un MBA con enfoque en desarrollo sostenible. Con ustedes, la gran Mónica Morrerón. Gracias, Ale. El gusto es mío, así que muchísimas gracias. Gracias a ti por este espacio, por estar aquí con nosotros. Y algo con lo que suelo comenzar es, claro, yo acá he brindado todas las etiquetas, digamos, la descripción que uno puede ir viendo en LinkedIn, pero me gustaría Ujú. saber un poquito más de ti. Entonces, ¿qué nos quisieras compartir? ¿Quién es Mónica Mm, Borrero? Tú sabes que esta pregunta de quién eres es la pregunta con la que yo también inicio mi podcast, justo porque me la hicieron en el 2010, un momento bastante importante en mi vida porque hice un cambio de profesión, o sea, profesional, digamos, muy fuerte, ¿no? Pasé del mundo privado, corporativo, al mundo más de desarrollo. Y cuando me hicieron esta pregunta, yo sentía que la respuesta era como, bueno, ¿qué me hace única, no? Entonces, yo respondía en mi cabeza, porque era un ambiente con varias personas, no lo decía, bueno, me hace única que soy la única mujer la única hija, soy la única hermana, no, todas estas cosas que uno siente que lo hacen único. Y justamente creo que como tú me has descrito, es lo que normalmente queremos dar hacia afuera de quiénes somos, ¿no? Quiénes son lo que tú llamas etiquetas, yo le digo estrellitas, ¿no? Dónde Ujú. estudié, dónde trabajé, esas cosas que son medidas más como resultados. Y yo creo que por mucho tiempo me he definido así, ¿no? He creído que yo soy eso. Y hace un tiempo, hace unos años ya, me he dado cuenta que no. Entonces, creo que ese quién eres, si antes me creía como muy hacia afuera, y hace 10 años lo respondía como, bueno, muy relacionado con quién compartía mi vida, ¿no? Mi familia, mis amigos. Creo que ahora lo puedo hacer como un poco más desde mi esencia, ¿no? Entonces, yo soy una mujer, y digo mujer porque creo que también ser mujer peruana, también tiene mucho significado, ¿no? Creo que soy una mujer muy sensible. He aprendido con el tiempo y con la vida a conectarme con mis emociones de una forma mucho más amable. Creo que soy una mujer también muy curiosa. Tengo un deseo a veces exagerado de querer entender y saberlo todo. Eh, Me gusta mucho a partir de entender las cosas que pasan, las cosas que veo y que me suceden también, eh, entender eso que está detrás y llevar a reflexiones, ¿no? Creo que soy también súper reflexiva
Y creo que un desafío que tengo diario es ser auténtica, ¿no? Y mostrar todo esto que yo te estoy diciendo que soy y no necesariamente lo que hago o lo que he estudiado, ¿no? Y todos esos, las estrellitas. Entonces, ese es mi desafío, mostrarme como soy y vivir en plenitud en esa autenticidad. Entonces, eso creo que soy. Y eso va variando también, ¿no? Va como evolucionando. Soy Laurita también, que tú sabes, entonces, que también tiene que ver con mucho mi sensibilidad, entonces, creo que eso sería. Y, sabes, me gusta bastante que comentes eso, porque creo que de hecho la gran mayoría de personas que han pasado por aquí, que justamente trabajan en este tipo de iniciativas o de su trabajo, es también este tipo de iniciativas, creo que uno de los comunes denominadores es de que han tenido este tema de pensarse un poco más allá, ¿no? De las estrellitas, que me parece súper lindo. Entonces, ahí mi pregunta es, claro, dijiste que te habían hecho, que te habías hecho esta pregunta como por ahí por el 2009, 2010, y entonces me lleva a preguntar qué cambió en ese momento. O sea, yo más o menos Uf, tengo idea, pero sí, sí, para que sí. la gente de aquí lo sepa. Sí, fue un año crítico, hermoso, ¿no? Bueno, en verdad empieza antes, pero digamos que en el 2010 se da este cambio. Yo cuando decidí estudiar economía, o sea, digo estrellitas porque los niños, ¿no? Cuando les ponen las estrellitas en el kinder, están felices, ¿no? Por lo que hacen. Yo creo que a veces vivimos así, ¿no? Felices mostrando las estrellitas que hemos logrado, que no está mal, pero digo que creo que somos más que eso, ¿no? Entonces, cuando yo decidí estudiar economía, creo que tomé una decisión bastante sabia para mi corta edad, porque creo que a los 16 uno no tiene ni idea de lo que va a hacer. Entonces, yo dije, bueno, esto es lo que yo quiero, básicamente porque, claro, vivimos en un país que ha tenido un crecimiento económico sostenido por varios años, ¿no? O sea, eh, hemos crecido económicamente a un nivel importante y esto no se ha visto en el mismo tema del desarrollo, ¿no? Entonces, la pobreza ha mejorado, o sea, pero digamos que no va a la par, ¿no? No es un crecimiento económico a la par de un desarrollo social, ¿no? Entonces, este cuestionamiento a mi corta edad, porque yo creo que en verdad no tenía mucha experiencia, fue lo que me decidió llevar a economía. Y cuando yo entré a la Pacífico, en verdad todo era finanzas. Entonces yo me metí en el mundo de finanzas porque era lo que tocaba. O sea, era como lo que todo el mundo hacía, hacia donde yo estaba en el rebaño absoluto. Entonces cuando terminé y empecé a practicar y a trabajar en empresas, otras estrellitas multinacionales, ¿no? Y decía, creo que esto no es, como que no era una cosa que tú sientes en el cuerpo que te apasiona. Entonces, después de varios años, dije, creo que acá no. Y fue un viaje, de hecho, que hice de intercambio a Ámsterdam para estudiar también, y justo en el periodo antes de terminar la universidad, y en verdad, como estaba tanto tiempo sola, porque estuve viajando sola, entonces mis conversaciones internas eran bien profundas. Entonces yo dije, tengo que llegar a Perú y hacer algo diferente. No puedo seguir en el mismo camino de lo que tengo que hacer. Y porque a veces la vida es maravillosa, empecé a escuchar por tres personas distintas, o sea, personas nada que ver de este programa de Enseña Perú, que no existía, pero que estaban como que moviendo acá para que empiece, porque bueno, es un programa que existe en el mundo hace ya más de 40 años, creo, que es Teach for America, y bueno, luego se convirtió en Enseña Perú. Y es un programa que busca reclutar profesionales para insertarlos en el mundo de la educación como profesores de un colegio público. Entonces yo dije, bueno, esta es mi oportunidad, o sea, voy a poder hacer algo y entender un problema que es, yo creo que el mayor desafío de este país. O sea, somos el peor sistema educativo del mundo. Bueno, el peor es Haití, pero luego Perú. Entonces, ¿tú te imaginas lo que es entender uno de los desafíos más grandes del Perú desde la base?
yo creía, o sea, yo podía estudiarlo, leer investigaciones, como entenderlo mucho, pero finalmente es un tema bien humano. Entonces, para mí era la oportunidad de mi vida. O sea, yo dije, acá yo postulo y como sea entro. Y fue una convocatoria masiva y fue una selección de 26 personas. Entonces, imagínate, yo cuando me dijeron que me habían seleccionado, te juro que sentí que me había ganado la lotería. Entonces, en el 2010 emprendí este camino nuevo en el mundo del desarrollo, empecé en educación y me cambió la vida, ¿no? Fue una decisión que creo que fue de las mejores que he tomado en mi vida. Creo que no hubiera podido seguir en el mundo financiero, no era lo mío, no era lo que de verdad creo que despierta mis pasiones más profundas, ¿no? Entonces, eso fue un año interesante, duro, porque es súper difícil, es súper demandante el trabajo como profesor, el vínculo con niños, ¿no? Entonces, es precioso, pero también es bien demandante. Entonces, significó mucha evolución también en mi lado más personal, ¿no? Profesionalmente o sea, siento que crecí enormemente y creo que el crecimiento también estuvo por mi lado más personal. Entonces, ese creo que fue un punto de inflexión en mi vida, ¿no? De los primeros, de hecho, no fue el único. Claro, porque claro, uno se define de varios momentos. Y ahora que lo mencionabas, siento que para mí también algo que me hizo cambiar bastante la perspectiva o sea, en general cómo me movía y cuáles eran las motivaciones por las cuales hacía una o tal cosa, también fue de una experiencia que tenía que ver con desarrollo. En mi caso fue un voluntariado, yo no fue una experiencia tan inmersiva como trabajar de lleno en algo así como educación. Y justamente por ahí quiere ir mi pregunta, porque Mm. yo también en los últimos años de universidad, bueno, más temprano que tarde en realidad, como por el segundo o tercer año, yo vi el programa de Enseña Perú y dije, wow, me encantaría hacerlo, que no sé qué, pero en ese momento, o sea, y ya hasta hace en verdad no mucho porque lo he ido trabajando, siento que siempre me he movido por el qué dirán Mm. o bastante desde el lado de siento que estoy fallando o algo así, ¿no? Y sobre todo si vienes de una carrera como tradicional y de una universidad que ha costado bastante y todo eso. O sea, mi pregunta es porque a mí me dio ese miedo en ese momento. Y bueno, y al final todas las cosas resultaron bien porque fui descubriendo mi camino. Pero sí me parece bien arriesgado, digamos, entre comillas, profesionalmente hacer una experiencia así que me parece súper linda, pero digo, ¿cómo, o sea, cómo Sí, se vivió desde, no sé, desde tu familia, desde tu entorno, desde ese qué dirán, que sí, creo que es complicado en general? sí, yo creo que el qué dirán siempre va a estar presente. Creo que es o sea, es lo que te decía hace un rato, de hay cosas que diariamente tenemos que como aprender a lidiar. Yo creo que ese es un tema, ¿no? Cómo nos ven afuera, qué queremos mostrar afuera, ¿no? Mira, ahí yo creo mi relación con el miedo ahí ha sido como bien, o sea, a veces cuando tú hablas del riesgo, yo a veces he sido muy lanzada, que creo que ha servido para algunas cosas. Entonces, yo te juro que en ese momento no tenía tanto como esta expectativa de qué van a pensar, porque sentía que era algo que de verdad yo quería hacer tanto que no me importaba. Pero había algo que sí me importaba, que eran mis papás, ¿no? Porque claro, 5 años pagando la universidad, con una expectativa de que yo sea, mi papá creo que pensó que yo iba a ser banquera, una cosa así, ¿no? Entonces, claro, la expectativa era alta, ¿no? O sea, era como que de salir de la universidad iba a tener el puestazo, ¿no? Entonces que yo venga y diga, oye, voy a trabajar como profesora, obviamente eran 2 años, ¿no? No era toda mi vida, pero era, digamos, un programa y todo lo que esto significaba, ¿no? Entonces, yo creo que mis papás, o sea, han sido súper como muy comprensivos y siempre me han apoyado. Entonces, hubo mucho esta contención de, claro, tú puedes, hazlo, ¿no? Como si es lo que tú quieres, pero, o sea, años después, años, Ale, años después yo me he enterado que ellos estaban preocupadísimos porque decían, Ujú. ¿y esta? O sea, ¿qué va a pasar después, no? Creo que fue súper como lidiar con esa expectativa para mí fue también un tema, porque no me lo dijeron, pero algo yo intuía, ¿no? Y cuando después de años me enteré, yo dije, pucha, en verdad,
¿cómo son los papás, no? Esta incondicionalidad de apoyarte y de guardarte lo que tienen que guardarse para que tú cumplas tus sueños, ¿no? Y de hecho sí, o sea, en ese momento creo que el apoyo fue importante. Mira, en realidad en algún momento también pensaba como, me comparaba, ¿no? Y decía, oye, la gente de mi universidad ya está como que con su primer carro, ¿no? Ya está como en esta posición, en esa época como que todos éramos analistas, ¿no? Analista junior, senior, entonces, claro, los sueldos también eran diferentes, pero había algo que a mí me llenaba de una felicidad que creo que eso era lo que silenciaba todas esas voces que existían, ¿ya? Pero creo que las estaban bastante silenciadas. Que creo que es un momento un poco mágico, ¿no? De realmente conectarte con algo que tú quieres y existe el miedo, porque claro, existe este miedo que van a pensar de mí, que van a decir, como que o sea, para mí era como una enrumbada o no un camino bueno. Hay gente que lo podía ver como está loca que está haciendo, está perdiendo su tiempo, ¿no? Encima era un proyecto nuevo, no existía en Perú. Entonces era o sea, una apuesta, ¿no? Y una apuesta personal y profesional, porque yo no sabía qué iba a pasar. Entonces, creo que fui muy arriesgada, pero también ahora me doy palmaditas, ¿no? Digo, oye, estabas chibola, estabas bastante joven y aún así tomaste una buena decisión. Esas voces siguen ahora también en vida en otros aspectos, ¿no? Pero creo que en ese momento de mucha plenitud se silencian bastante. Y Mm. me encanta, o sea, me encanta la reflexión que eso, o sea, al menos he estado haciendo en mi cabeza porque sí he estado así como que varios, varias cosas pasaban por ahí. Y creo que una de esas es buscar lo que te haga tan feliz que puedas silenciar esas otras cosas, ¿no? Porque claro, a veces Sí. apuestas por cosas, pero que tú sabes que no eran completamente lo que tú querías. Y claro, por eso es que Mm. las voces se siguen escuchando, ¿no? Y sigue estando ahí ese que dirán, que creo que en general pasa bastante. Las redes sociales tampoco no ayudan mucho. Entonces, porque como sabes, Sí. la vida completa de otras personas, justamente existe esta comparación que yo también siento que por mucho tiempo la he pasado y por eso te preguntaba, ¿no? Porque en mi caso igual fue bien complicado y sobre todo desde el lado como familiar. He sido también una de las pocas que ha podido estar en una buena universidad y todo, en toda mi familia, ¿no? Entonces era como mucha la expectativa que se Claro. ponía, que era lo que tú comentabas, pero igual, y ahorita estaba entrando así como que en pensamientos, invito también a la gente que de repente se haga estas reflexiones, que decía, ¿cuándo yo he sentido que de repente mis papás se han callado un poco como para, ya, que se lance a hacer estas cosas, ¿no? Y se me vienen varios momentos a la cabeza, que era igual de hacer este tipo de apuestas por organizaciones que de repente no son las más tradicionales o que las que tus papás de repente quisieran, pero que te ayudan un montón a crecer y te dan estos sentimientos bonitos de gratitud y también de conexión con tu propósito bien interesantes. Esto último que dices del propósito, creo que es algo tan, revela tanto tu esencia, ¿no? ¿Qué es lo que realmente tú eres? Que yo creo que eso que tú decías, estos momentos de gratitud, ¿no? O sea, yo ahorita se me ha venido esta imagen cuando yo terminé el programa Enseña bueno, hace una grabación y mi papá me dijo, estoy orgulloso de ti. Y yo, ¡wow! O sea, ni siquiera cuando terminé la universidad me dijo eso. O sea, ¿me entiendes? Y quizás ese orgullo tiene más que ver con ver una persona que se realiza, o sea, ver una persona que es feliz y no necesariamente ver una persona que está cumpliendo un resultado, una meta, que nuevamente, no digo que no sea importante, es importantísimo. Por algo tenemos una profesión, un trabajo, pero digamos, mi énfasis no es lo único, ¿me entiendes? O sea, esas metas también tienen que hacerte feliz. Entonces, en la medida que tú encuentras todo eso junto, ahí es, ¿no? Como dicen los memes. Entonces, Ujú. yo creo que cuando tú comentas esto claro, yo he sido la única o bueno, de las únicas que en mi familia que he podido hacer esto, claro, tus papás van a estar felices de esos logros, pero también, o quizás van a estar más felices que tú te sientas realizada con esos logros, ¿no? Y creo que eso es un poco lo que como humanidad estamos migrando, ¿no? Venimos de un siglo del hacer, ¿no?
pucha, de guerras, de una revolución industrial, donde estamos muy enfocados a los resultados, y creo que estamos post pandemia y antes pasando a una era más de la conciencia, ¿no? Del propósito, de qué realmente nos hace plenos, ¿no? Cómo el trabajo es una herramienta para lograr eso también, cómo nuestra vida personal encaja también en ese trabajo. Entonces creo que estamos en un momento de muchos cambios o migrando a esto, algunas personas antes que otras, pero creo que finalmente hay un deseo profundo de encontrar ese propósito, esa plenitud, ¿no? Completamente. Y creo que también viene mucho de las historias que uno va recolectando en el camino. O sea, por ejemplo, yo es que, o sea, uno dirá, ah, ya, Ale hizo voluntariado. No, me metí de lleno a estar en una organización, liderar personas y crear nuevas organizaciones. Entonces, sí fue bastante tiempo el que le dediqué, pero me regaló muchas historias y me ayudó a conectar bastante con la realidad que vive el país, ¿no? En ese momento súper temprano de mi vida. Y entonces, ahorita quisiera preguntarte, porque tampoco no lo he hecho antes en la vida, es qué, o sea, qué historia te llevas o una historia bonita que nos puedas contar o nos quisieras contar desde toda esta parte, digamos, de enseñanza. Me gustaría, si es que se puede, si es que tienes una en mente, de esta de este primer momento que tuviste cuando le enseñabas a niños de enseña, o si tienes de otra experiencia Mm. también, ¿no? Mira, ahorita me ha venido esta imagen de un momento de mucha frustración, ¿ya? Porque, y creo que me lleva a muchas cosas que hoy entiendo en mi vida también, ya 12 años después, ¿no? Yo tenía, bueno, tenía dos, tres salones de clases, ¿no? Y había un salón en donde tenía tres chiquillos de 10 años que eran terribles. O sea, en temas de conducta me hacían la vida imposible, ¿ya? Porque eran como que, o sea, eran de 10 años, y en verdad a mí me frustraba mucho porque yo quería que todos aprendan, yo quería que todos se saquen 20, ¿no? Que es la mejor nota. Entonces, en estas ganas de querer que todos estén como súper bien, porque finalmente ese era mi trabajo, yo me concentraba mucho en estos tres, ¿no? Porque por el tema de conducta, porque distraían a otros, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando yo tenía una persona que me iba a observar como un coach, ¿no? Y me acuerdo que yo le contaba, yo quiero que todos, ¿no? Estos tres, que no sé qué hacer. Y me acuerdo que ella me dijo dos cosas que marcarían muchas cosas que hoy día creo que también he visto en mi vida, ¿no? Uno es, hay tres niños que no están entendiendo o que se están portando mal y tienes 27 que sí. Concéntrate en los 27. O sea, después trabaja con los tres, armas un plan diferente con los tres, pero en tu clase, concéntrate en los 27. Entonces, yo creo que eso es un poco lo que nos enseña la vida, ¿no? O sea, a ver siempre las oportunidades, ¿no? Y a veces nos ponemos el gorrito del pesimismo o como ahora, ¿no? Estamos en este país con este contexto político, en una pandemia, ahora saliendo, o sea, con miles de temas. Y claro, es la realidad, pero es una realidad que tú no puedes controlar. Entonces, ¿qué es lo que yo sí puedo controlar y qué es lo que yo, qué oportunidades puedo crear, ¿no? Entonces, esto me sirvió muchísimo, o sea, hasta ahora tengo este aprendizaje porque, claro, a veces este afán de querer lograr todo te quita perspectiva, ¿no? Y es mejor enfocarte en lo que sí puedes hacer, en las herramientas que hoy tienes para lograrlo, ¿no? Entonces creo que, y obviamente, ahora, la otra parte de la historia en estos tres chicos, ¿no? Yo decía, pero ¿por qué se agarran conmigo? O sea, porque yo sabía que no eran con otras profesoras. Y me acuerdo que mi coach me dijo, hay una razón por la que ellos se portan así contigo, ¿no? Entonces indaga, entiende qué está pasando. Entonces yo me metí ahí a profundizar y me di cuenta, obviamente, que estos chicos tenían problemas serios en su familia, violencia. Yo estaba trabajando en un colegio que estaba por el penal Sarita Colonia. Entonces, claro, yo tenía alumnos que eran hijos de presos, ¿no? Entonces, claro, te imaginas el contexto de vivir en una familia así, con microcomercialización de drogas, o sea, delincuencia al día. Entonces, claro, o sea,
muy fácil era decir, ¿qué le pasan a estos tres niños cuando yo no entendía el contexto? Entonces creo que eso es lo que yo trato de entender siempre, ¿no? Cuando veo algo que alguien, sobre todo que no, que con quien quizás no están funcionando bien las cosas, es entender qué está pasando con esta persona. Y también una de las cosas que me dijo es, se portan así contigo por algo. Entonces, hay algún tipo de confianza, aunque tú no lo creas, que ellos están depositando en ti para que trabajes con ellos. Entonces, creo que fueron cosas que me han acompañado en la vida, ¿no? O sea, esta mirada de crear oportunidades, porque también pasa que te cierras y te nublas. Eso es humano, ¿no? Es un principio de sobrevivencia, ¿no? Pero claro, hay que ver dónde te quieres situar para poder avanzar. Y lo otro también es entender un poco qué está detrás de la vida de las personas, ¿no? Es muy fácil juzgar, es lo más simple decir, esta es así o por qué hace esto y no tienes idea de lo que esa persona está pasando. Entonces, creo que o sea, enseñanzas de vida, ¿no? La que me dejaron estos niños por 2 años. Esta es una, pero olvídate, tengo un montón. No, pero súper lindo lo que comentas porque aparte también, o sea, siento que uno se puede identificar con eso, ¿no? Con ese tipo de historias que a veces, sobre todo con esta enseñanza de, a veces te enfocas en eso que de repente no está saliendo bien, pero no te das cuenta el mundo de cosas que sí están saliendo bien, que casi siempre son en su mayoría, ¿no? Entonces, como uno debe enfocarse en eso y obviamente también trabajar por lo otro, pero no solamente sesgar tu desempeño, tu resultado en Mm, las cosas que no están saliendo tan bien. Y otra cosa sí. que habías mencionado que me pareció bien interesante y quisiera rescatar para la siguiente pregunta que tengo es este tema de todas las cosas y de, digamos, problemáticas que está pasando el país, este tema de queja, ¿no? De queja colectiva, que creo que se ha incrementado bastante en los últimos años, porque se han destapado varias cosas, haciendo que son dos cosas, ¿no? La gente se queja ahorita más, creo yo, porque uno, se han destapado varias cosas, pero también creo que la gente está siendo más consciente y eso también viendo un poco más, ¿no? Todas estas Mm. desigualdades, problemáticas, todo, y que, claro, se han visibilizado con varios problemas a nivel político también que hay. Pero ahí mi gran consulta, y en general eso es algo que recurrentemente lo pregunto por acá, porque la gente que al menos está pasando por acá de alguna u otra manera hace algún tipo de apoyo o busca también la transformación en el país o en la sociedad, ¿no? Entonces, con tanto problema que hay, ¿por qué apostar por trabajar en esto si va a ser como una gotita en esta marea de cosas buenas? Recuerden que este proyecto no es nada sin ustedes. No se olviden de seguirme en Instagram como aleteca.pe y desde su plataforma favorita para escuchar el podcast. Yo creo que una de mis reflexiones después de 12 años en el mundo social es que en realidad todas esas transformaciones que queremos ver afuera tienen que empezar por dentro. ¿Ya? Entonces, a mí me hace mucho ruido, Ale, cuando yo escucho a gente que habla mucho de la transformación, de yo quiero ser el héroe que viene acá a salvar, yo quiero ser como tengo mis privilegios, quiero que otros también, o sea, me hace mucho ruido ese ego, ¿ya? Entonces, yo creo que en la medida que uno hace todos estos temas de búsqueda de una sociedad mejor, de una sociedad más justa, más equitativa, parten de algo un poco más individual, ¿no? Esto que hoy yo siento, que hoy tengo, lo puedo como, digamos, transformar en esta experiencia o en este proyecto para alguien que quizás lo necesita. Entonces, yo diría que esta parte más de evolución o de querer ver algo distinto afuera tiene necesariamente que empezar por dentro, ¿no? Entonces, caemos en esta simplicidad de decir, claro, nos va mal porque el gobierno, ¿no? Nos va mal porque... No, esto ocurre hace años. O sea, yo no estoy defendiendo ningún gobierno, es más, o sea, por mí que mañana mismo se vaya, ¿no? Pero, pero digo, a ver, esta posibilidad de hacer algo por el país, un país que en verdad
como te comentaba o sea, al inicio, ¿no? Viene creciendo, bueno, ahora no tanto, pero ha venido con un crecimiento interesante y no ha sucedido lo mismo en el tema más de desarrollo. Creo que o sea, es porque como individuos que somos parte de un sistema, también necesitamos hacer algún tipo de cooperación, ¿me entiendes? O sea, yo individuo que hoy día estoy buscando ver algo distinto afuera, ¿qué es lo que yo estoy buscando distinto en mí? O sea, hablamos mucho de la corrupción cuando en realidad todos hacemos o hemos hecho en algún momento alguna microcorrupción, ¿no? O sea, y creo que nadie se salva de eso. Entonces, creo que lo que estamos buscando afuera empieza adentro, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que en la medida que vivamos en valores, que vivamos una ética, que vivamos como mucho más conectados con esto que yo te decía, esa esencia, es que vamos a poder también conectarnos con otras personas de ese lugar. Entonces, yo creo que estas ganas de querer hacer algo afuera, pueden transformarse en cosas increíbles, pero también creo que puede ser muy peligroso cuando lo que quieres hacer afuera responde más a tu ego, a una necesidad de sentirte un salvador, necesidad o esta necesidad más de sentir que haces el bien porque es lo que te toca y no realmente lo que tú quieres hacer, ¿no? Yo creo que también tengo y no lo tengo muy explicado, pero tengo un amor por el Perú, o sea, me encanta mi país. Entonces, como estoy como tan vinculada emocionalmente, quiero que le vaya bien a la gente, ¿no? Obviamente a mí también. Entonces, creo que en la medida en que empecemos a valorar lo que somos y este lugar al que pertenecemos, o que quizás hay gente que está fuera también, creo que podemos empezar a construir un país diferente, ¿no? Pero siempre pensando en lo que somos como parte de un sistema y no tanto en lo que queremos ver afuera nada más. No sé si me explico. No, sí, o sea, me parece súper cierto. Y de hecho eso me lleva a una reflexión que en realidad haciendo mucho me la he estado haciendo, que es como, yo a veces decía, ¿no? No importa desde qué motivo, o sea, antes, no importa desde qué motivación hagas las cosas, si es que haces cosas buenas, ¿no? Como estas personas que van no sé, a hacer ollas comunes, voluntariado, filantropía o lo que sea. Pero luego me doy cuenta que no, en verdad las intenciones sí importan, porque cuando vienes de una intención genuina, claro, o sea, siempre genuinamente vas a buscar hacer cosas buenas, pero a veces cuando vienes desde cosas más del ego, luego se puede tergiversar en Mm, cosas para poder hacer o sea, manipular personas, ¿no? Y desde ahí ya exacto. no está bien. Sí, y ¿sabes qué otra cosa también pasa con este tema de querer hacer mucho por otros? Y esas son mis reflexiones ya después de varios años, ¿ya? Que a veces cuando uno da mucho, Ale, y tienes esta capacidad enorme de dar, de dar, de dar, te cuesta la vida recibir. Y en realidad esto tiene que estar en súper armonía, porque hay mucha gente que dice, no, hay que dar sin esperar recibir. Yo no estoy tan de acuerdo de eso porque yo creo que un tema ya hasta energético, todo va dando vueltas, ¿no? Entonces, creo que uno cuando da desde lo más profundo, te sorprendes de lo que puedes recibir, que no estoy hablando de cosas materiales, ¿ah? Te estoy hablando de cosas, oportunidades. Entonces, yo creo que todos estos temas que vemos de desarrollo, de querer ver cambios, necesitan tener un propósito. Cuando hablábamos también de esto, ¿no? No necesitan tener un propósito muy anclado a nuestros valores, muy anclado a algo que realmente nos hace mejores personas. No desde egos, no desde unas necesidades más personales, sino desde verdad intenciones que son esas las intenciones que realmente generan transformaciones, unas intenciones honestas y buenas, ¿no? Creo que por ahí va también otro gran tema en las personas que trabajamos en el mundo del desarrollo. Y me gusta mucho esto que dices dimos dar y recibir, porque creo completamente lo mismo. Me parece bien. No sé, o sea, no sé exactamente qué calificativo ponerle, pero esta frase de dar y no recibir nada a cambio, yo siento que
eso al final también, como lo que decías, no te desgasta bastante y en realidad no es que tengas que recibir algo monetario a cambio, no, pueden ser experiencias, sonrisas o cosas, pero recibes algo, ¿no? Y tampoco no está mal. Y algo que no quiero pasar desapercibido, espera, lo rescato, ya me acordé. Cuando dijiste que tienes este amor por el Perú, que no lo tienes muy explicado, pero sí quiero ahondar un poquito en eso porque siento que, sobre todo ahora último, con ese tema de que podemos ver muchas cosas que ocurren en el mundo y no sé qué, y hay más facilidad para migrar y shalala, shalala, ya la gente no le está teniendo tanto cariño, o sea, no solamente los peruanos al Perú, ¿no? Sino en general la gente no está teniendo tanto cariño a su país porque siente esta facilidad de poder movilizarse o trabajar por otros lados, ¿no? Mm. Entonces, ahí, en verdad, yo también le tengo un amor que considero también, o sea, que todavía no sé exactamente por qué le tengo a este país y me gusta trabajar mucho, mucho por eso, por ese tipo de cosas, ¿no? O sea, de hecho, este podcast nace bajo esa premisa. Sí, Siento que hay cosas lindas que se pueden compartir, pero que no se comparten, entonces justamente por eso es que busco compartir estas historias. Y yo sé que no lo tienes muy explicado, pero mi pregunta va desde, ¿en qué momento te comenzaste a dar cuenta o sea, que te gustaba el Perú, ¿no? Porque siento que también es algo que uno se va dando cuenta. sí. Antes de responderte, quiero comentarte la descripción que hiciste del podcast. Qué lindo. O sea, te juro que cuando escuchaba me sentí, o sea, no sé, como que cuando decías los peruanos que inspiran y trabajan, yo decía, qué lindo que pienses eso de mí. Así que gracias por crear este espacio. Creo que es bonito empezar a compartir cosas que pasan fuera de lo que estamos quizás acostumbrados a escuchar o a ver, ¿no? En las noticias. A ver, no lo tengo tan explicado porque creo que creo que tengo el origen bien explicado, pero no sé qué ha pasado después, pero yo siempre me he sentido bien especial porque yo tengo costa, sierra y selva. Yo nací en la selva porque mi papá en ese momento trabajaba en Iquitos, entonces la selva peruana, para los que no conocen o quizás no sé dónde nos escucharán, es una naturaleza impresionante, imponente. Entonces, claro, yo sentí que yo recibí todo eso, ¿no? O sea, como que yo sentí que el día que nací, yo, no sé, pues tenía ahí plena Amazonía, ¿no? Entonces, creo que tengo un amor a la naturaleza que me viene como de regalo. Mi familia, todos, absolutamente todos son de Arequipa, que es la costa de Perú, aunque es más sierra, ¿no? O sea, acá me van a matar los arequipeños cuando escuche que es sierra, ¿no? Pero bueno, sí, para mí es mi lado más de sierra. eh, y claramente ¿qué diría, no? Un orgullo de ser parte de Arequipa. Los arequipeños se sienten como que en lo máximo, ¿no? Entonces, yo creo que me he impregnado de toda esa como amor por ser parte de un lugar, por un sentido de pertenencia muy fuerte. Y bueno, vivió toda mi vida en Lima, ¿no? Entonces nací en un lugar, crecí en otro y toda mi familia es de otro. Entonces creo que tengo de las tres regiones naturales de Perú y eso ya me vino como regalo y eso creo que es lo que siempre he como pensado, que es lo que me da mucho, mucho cariño por este país. Y bueno, desde muy joven empecé a viajar y recorrer, me conozco casi todo el Perú y he podido ver toda esa riqueza, ¿no? Toda esa riqueza natural, toda esa riqueza humana, porque cuando tú conoces un lugar, también conversas con gente, ¿no? Y te das cuenta cómo en un mismo espacio geográfico, ¿no? En el Perú, van a haber tantas formas de vivir, ¿no? Tantas formas de creer o de esta idea que tenemos de la vida, ¿no? Cuando he recorrido zonas rurales y todo es mucho más lento, ¿no? Yo soy capitalina, entonces para mí todo es ágil, ¿no? Entonces cuando vas a un lugar en donde está la gente sentada, simplemente viendo la naturaleza, conversándote a su ritmo, o sea, tú ves una diversidad y ves una forma distinta de pensar y yo creo que eso es algo que a mí también me ha como impresionado del país, ¿no? Esta diversidad que tenemos geográfica, racial, o sea, tenemos
tanto, ¿no? Yo honestamente no me conecto tanto con el tema de la gastronomía y todas estas cosas que vienen más de moda, aunque me pueda gustar y soy un foodie, me encanta comer, pero me conecto más con la gente, ¿no? Con, con, con que tú vas a un lugar, a cada rincón de Perú y vas a encontrar algo distinto. O sea, el espacio, la gente, las conversaciones, las costumbres. O sea, el Perú tiene, a mí me encanta bailar, ¿no? Entonces, el Perú tiene, cada lugar tiene su baile. O sea, y te das cuenta en las fiestas patronales, ¿no? En cómo la gente disfruta, la forma en la que nosotros también celebramos la vida, incluso cómo celebramos la muerte, es alucinante, ¿no? O sea, tú puedes ir a un lugar y encontrarte cómo la gente va a estar bailando y celebrando en un velorio. Entonces, esta oportunidad de crecer en un lugar en donde existen muchas formas de ver la vida, creo que es algo que también me ha enriquecido a mí. Entonces, creo que eso es lo que me gusta del país. Me gusta también ver que hay mucha gente que a pesar de las condiciones que le tocan, sale adelante y la luchan, ¿no? Y yo creo que tenemos buenos ejemplos de vida y por eso creo que me gusta y que me he enamorado de mi país y además porque acá está mi gente, ¿no? O sea, mi familia, mis amigos y toda la gente que yo quiero está aquí y eso también le pone un componente, digamos, emocional, ¿no? Que creo que es algo que a mí ay, no sé, me complicaría la vida el día que yo no tenga que estar acá, ¿no? Que tenga que vivir en otro lugar. Pero finalmente entiendo que también hay vínculos que sobrepasan las fronteras, ¿no? Y que también nos hacen sentir cerca aunque estemos lejos. Entonces yo creo que el amor por Perú y por todo lo que esto significa me lo voy a llevar siempre, esté donde esté. No necesito estar físicamente acá para sentirlo. Y eso es algo lindo. Hmm. Me gusta un montón con lo que cerraste esta reflexión, como de que este amor tampoco no es que tenga fronteras en sí, sino que va mucho más allá, ¿no? Ese querer, ese sentimiento bonito también de pertenencia. Me ha gustado mucho y ahorita vamos a tener que pasar, digamos, para esta parte que ya es más de cierre. Pero antes de eso, no quería desaprovechar la oportunidad de, o sea, de en general preguntarte, sé que has estado trabajando en diferentes temas de desarrollo, ¿no? En varias organizaciones y todo eso. Y dentro de una de esas experiencias también vi que habías trabajado en Khan Academy. Entonces, Mm. ahí me lleva a preguntar, claro, esto es mucho más alejado, digamos, de la realidad que de repente está aquí, pero me parece bien interesante porque siento que se pueden rescatar cosas para poder trabajar aquí. Entonces, no sé, alguna reflexión que nos quisieras compartir sobre esa experiencia. Uf, Khan Academy fue increíble por un montón de cosas. Primero porque, bueno, para los que no conocen, Khan Academy es una plataforma global, se usa en todos los países del mundo y, bueno, nació en Estados Unidos, es un emprendimiento en Silicon Valley, ¿no? Entonces, para mí eso era una cosa de locos que algo de Silicon Valley esté llegando a Perú y que lo inicie, ¿no? Entonces creo que eso fue un punto interesante porque cuando tú traes algo gringo o cualquier cosa muy de afuera, hay todo un proceso de tropicalización, de entender qué funciona en una cultura que no fue donde se creó, ¿no? Entonces creo que eso es algo que a mí me sirvió un montón, ¿no? A veces vemos muchas cosas afuera y decimos, hay que traerlas para que acá funcione igual, y en realidad no están igual, hay que hacer adaptaciones. Entonces creo que empezar un proyecto así, o sea, trajo mucho de esto, ¿no? Por otro lado, también que hayan priorizado Perú, o sea, era obviamente Estados Unidos y habían cuatro países, ¿no? India, Brasil, México y Perú. Entonces era, pucha, tenemos que romperla, ¿no? Porque es un mercado súper chiquito y tenemos los gringos trabajan mucho con escala, ¿no? Bueno, por lo menos los emprendimientos o sea, de este tipo, ¿no? O sea, tienes que lograr en un año tanto crecimiento. Entonces, eso también creo que a mí me inyectó de muchas ganas de más, ¿no? De querer hacer
o sea, de que con lo que haces puedas tener un resultado bastante importante y bastante masivo. Y en realidad fue una experiencia interesante porque también entendimos mucho cómo era el contexto de infraestructura, ¿no? O sea, acá no existe el mismo nivel de internet, digamos, en banda ancha. La gente no tiene, todos no tienen computadora, no sé, tablets, ¿no? No es algo tan común. Entonces, en ese contexto, crecer era súper retador. Entonces, creo que ahí también trabajamos mucho esto del mindset, ¿no? Esto de mentalidades de crecimiento, de ver que nada es fijo, ¿no? Entonces, cómo tú puedes con algo muy puntual hacerlo crecer. Creo que fue una experiencia súper interesante en todo lo que me acercó al mundo, ¿no? Encima nos agarró en pandemia, o sea, bueno, empezamos en el 2018, en el 2020 viene la pandemia y era algo que nosotros queríamos hacer hace tiempo, de crecer de manera, o sea, por ejemplo, hacer todo el trabajo con los profesores de manera más virtual, pero claro, acá no existía esa cultura porque todo era presencial, ¿no? O sea, tú haces un trabajo con un profesor y jamás va a ser en ese tiempo virtual, ¿no? Porque el profesor quiere su cara a cara, ¿no? Entonces, claro, fue cambiar muchas mentalidades en muy corto tiempo. Entonces yo creo que una reflexión que me llevé es o sea, cómo la evolución puede ser muy acelerada en algunos contextos, ¿no? Y también cómo ir al ritmo de cada lugar, ¿no? Y me llevé un montón de experiencias positivas. Creo que fue sabes que creo que fue como como que me puse otros lentes, ¿no? Y empecé a ver al mundo, ¿no? Y empecé a salir no sé, del resultado más de país al resultado más de Latinoamérica y luego al resultado más global. Entonces, esa interacción con equipos de todo el mundo me pareció una locura. Entonces, me dio muchas cosas, muchos aprendizajes y fue una experiencia alucinante. Sí. Y me gusta un montón eso porque también, o sea, me lleva a compartir un poco ese tema, ¿no? De que está bien trabajar por el país, por esa sociedad y todo, pero creo que también poder enriquecerte de otras personas, de otras culturas, de otro mundo, te ayuda a tener una perspectiva mucho más interesante, creo yo, para poder traer cosas acá o para poder entender también. O sea, siento que Sí. entender otras culturas me ayuda a entender también la nuestra, ¿no? O a valorarla también. Sí, y sabes que ahí también esta perspectiva te da como, claro, puede existir el mismo problema, pero tú piensas que en Estados Unidos es diferente porque hay otro contexto, ¿no? Pero hay cosas que son muy humanas, que son humanas en la India, son humanas en Perú, o sea, que es un tema de cualquier ser humano independientemente de dónde nació, dónde creció. Entonces, esas cosas son las que a mí, por ejemplo, me apasionan, porque yo creo que eso es lo que al final nos termina uniendo, ¿no? Independientemente de dónde estemos. Y yo creo que eso me enseñó Kant, ¿no? Había muchos temas, problemas puntualmente, que aunque pasen en diferentes lugares, tenían una misma raíz. Y ese entendimiento, esos insights, esos hallazgos eran súper valiosos, ¿no? Muchas gracias por esa reflexión. Creo que yo también a cerrar un vas súper lindo en general este espacio. Y ya en realidad me queda agradecerte a ti por haberte dado el tiempo de estar aquí, sobre todo de compartir y abrirte con nosotros. Y también a las personas que nos están escuchando de haber llegado hasta este momento. En realidad ya en esta parte quisiera solamente, aparte de los agradecimientos, darte el pase tenemos esta pequeña dinámica en la temporada que es que nos puedas, algo que nos quisieras compartir, algún tip, algún hack o algo que nos pudiéramos llevar para poner en práctica en nuestra vida personal o profesional. Bueno, primero, antes de responder, que no sé qué voy a responder, pero gracias, Ale, gracias por crear este espacio, gracias por darte el tiempo de pensarlo y de hacerlo. Creo que necesitamos mostrar cosas positivas siempre y creo que yo sé lo que es tener un podcast, yo sé toda la chamba, el trabajo que está detrás y te felicito. No solo te agradezco que me hayas invitado, sino también te felicito por esta iniciativa y te deseo lo mejor. Y bueno, a ver,
qué les podría recomendar? Yo creo que quizás en el momento en el que estoy ahora, ¿no? Que quizás estoy muy alineándome con mi propósito más, más profundo, diría yo. Creo que siempre he vivido con un propósito, pero hoy estoy en un encuentro con un propósito más relacionado a mi ser, no tanto desde el hacer. Yo he mencionado muchas veces esto. Y yo lo que recomendaría, en realidad, de lo que me está pasando ahora es que siempre estemos constantemente viendo qué es lo que nos gusta hacer, ¿ya? Creo que hay algo que se despierta, que creo que en la literatura se llama el flow, no sé si has escuchado esto, que es cuando algo te apasiona y lo encuentras. Y una cosa que a mí me ha servido para hacer es reconocer que me gustaba hacer de niña. O sea, hay cosas que cuando somos niños, como no hay ego, como no hay esto de qué van a decir de mí o qué van a pensar, lo disfrutamos de una forma súper honesta y súper plena. Por ejemplo, bailar. Hay gente que baila, hay niños que bailan y no les da vergüenza los pasos que hacen y lo disfrutan, ¿no? Entonces, yo me estoy conectando hoy cada vez más con esa niña, ¿no? Esa niña honesta, esa niña que disfruta, esa niña que no está tan pendiente de lo que dicen de ella. Entonces, yo creo que si podemos conectarnos con cosas que hoy día nos hagan sentir niños y que nos hagan sentir libres y nos hagan sentir con esa energía, ese calor que sale adentro, que dice, me encanta lo que hago, no tiene que ser todo el tiempo, pero estos momentos yo creo que es lo que pueden hacer diferente nuestros días, diferente nuestra chamba, diferente nuestras relaciones de pareja, de amigos, de familia, ¿no? Entonces, yo diría que recuerden qué era lo que les gustaba hacer más cuando eran chicos y que se conecten con cosas que hoy les recuerdan esos momentos, ¿no? Creo que con la vida adulta perdemos el juego, perdemos esta forma tan auténtica, ¿no? De estar con nosotros. Entonces, eso es algo que ahorita, en lo que yo ahorita estoy trabajando y es algo que podría compartir y es lo primero que se me ha ocurrido, así que creo que les podría decir eso. Muchas gracias por esta reflexión. En realidad me llevo varias preguntas de esto último y que me gusta mucho porque siento que con eso se puede hacer varias reflexiones. Te quiero agradecer nuevamente por este espacio. Y en realidad ahorita solamente te voy a dar aquí el pase para que hagas este pequeño cierre con alguna reflexión y algunas redes que quisieras que compartamos, ¿no? Tuyas o de algunas iniciativas. Bueno, yo como te contaba, ya no sé si en qué momento te conté, yo tengo un podcast que también empecé, esta es una iniciativa pandémica, ¿no? Creo que muchos de los que estuvimos encerrados por mucho tiempo quisimos hacer muchas cosas nuevas, han salido un montón de emprendimientos en esta época, yo creo que esa sería una reflexión. ¿Qué cosa tienes pendiente que quieres hacer hace un montón de tiempo y que por alguna razón estás pateando, no te atreves, ¿no? Entonces, para mí mi podcast fue como un hijo, ¿no? Sentía que yo quería parir hace tiempo y dije, quiero hacer esto. Entonces, mi podcast es un espacio del que podría como recomendar acá porque es mi bebé. Se llama Despega Podcast, tiene un Instagram que de hecho es @Despega Podcast y bueno, si quieren también escuchar por ahí cosas que puedan nutrir su alma, nutrir su vida. Creo que tú has dicho esto de reflexiones, de preguntas. Creo que en la medida que nos hacemos buenas preguntas es que podemos encontrar también buenas respuestas, ¿no? Entonces, creo que esa es una cosa que yo me llevo siempre. Siempre estoy pensando en qué preguntas hacerme. Obviamente mi podcast también es un espacio de reflexión y de preguntas con invitados. Así que los invito a que si les interesa estos espacios de audio, ¿no? Porque al final yo creo que son buenos para que podamos hacer en cualquier momento, manejar, caminar, simplemente escuchar. Ahí me pueden encontrar. Y bueno, gracias. Ya no sé cuántas veces te he agradecido, Ale, pero muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Moni, gracias a todos los que nos han escuchado hasta este momento. No se olviden de seguir las redes de Despega Podcast, también a aleteca.p en Instagram, que por ahí comparto también algunos extractos del podcast, y en YouTube también nos encuentran como, ahí pueden poner hashtag peruanos que inspiran y también encuentran todos los episodios de esta segunda temporada. En Spotify encuentran todos y en las demás plataformas de podcast. Muchas gracias y nos vemos en una siguiente semana. ¡Woo! Espera. Por favor, no te vayas sin antes darle seguir en Instagram a aleteca.pe, suscribirte a mi canal de YouTube como Alexandra Linian y seguirme en las diferentes plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast como Peruanos que Inspiran. Muchas gracias.